Amigos y amigas, muy buenas noches. Nuevamente soy el doctor Enrique Ayala, médico general con maestría en gerontología y sexualidad humana. El día de hoy les agradezco nuevamente por estar en su programa A Tu Salud. Recuerden, tenemos hashtag A Tu Salud, ATS mayúsculas. El día de hoy nuevamente tenemos a un doctorazo de primerísima calidad, el doctor Alberto Rodríguez Gutiérrez. Doctor, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Muchas gracias a ti. Él es endocrinólogo y ahorita vamos a platicar de algo sumamente importante que es mitos y realidades sobre la diabetes, no diabetes, es diferente, es otra cosa, ¿ok? Pero primero que nada y como siempre, agradecer a Rodrigo y a Andrea por su espacio, por permitirnos llegar a todos ustedes. Braulio, muchas gracias por estar en los controles, la verdad es que sin él no podríamos hacer nada. Y nuevamente recuerden, yo soy el doctor Enrique Ayala, van a estar pasando ahí los datos de dónde me pueden localizar. Y como siempre, agradecerles sus likes, sus comentarios, preguntas, temas que me sugieren. Empezamos por M.A. Guadalupe Rivera, Max RS, la doctora Irene García, muchas gracias por vernos. Agüita de Coco, amiga, un saludote. Carla Yadira, Inés Mendoza, toda la familia Mendoza Hernández. Fer no te pierdes ningún programa, gracias, en serio. Nora Delgadillo, me va a matar mi esposa, siempre empiezo con ella. Perdón, amor mío, perdóname, luego se me va el asunto, me emociono con esto. A mi esposa y a mi hija, Julia Mendoza, Elía Regina, siempre me dice Elía que le haga así, perdón, ahora sí se me fue el asunto medio gacho. A Pau Ortega, a Grace Ayala, a Roberto Ayala, a Jordi García, Licosa Cortés, Gaby Calderón, Claudia Follo, Carolina Maya, Jesús Antonio, Clara Hernández, a todo el equipo de BNI Nexos, a todo el equipo y gran equipo del IMSS, del HGR1 y HGR2, a las clínicas, a la UMF, un saludote en especial a la UMF 11, la verdad es que me han echado un chorro la mano por allá, muchas gracias, a los bomberos, a los paramédicos de este gran estado, gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, recuerden que este es su programa. También gracias a las enfermeras, enfermeros y médicos del Hospital General y del Hospital ISSSTE y gracias a todos ustedes que no son del área de la salud por vernos y querer enriquecerse cada día, cada noche, ¿verdad? Cada vez más con esta cuestión de salud. Para ya no aburrirlos más con saludos, vamos a entrar al grano. El doctor Alberto Rodríguez Gutiérrez es endocrinólogo y es egresado por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿Es correcto, ¿verdad, doctor? Así es. Él está en el consultorio de Star Médica en el 603 y el teléfono para citas es 4422 70 44 73. Y los voy a dejar picados, ahorita vamos a volver a dar los datos, pero vamos a entrar de lleno. Doctor, vamos a empezar porque nos platique primero cuántos tipos de diabetes importantes tenemos que saber que existen. Claro, a grandes rasgos y lo más importante con lo que tiene que quedar la gente es que existen dos tipos de diabetes, a grandes rasgos, tipo 1, tipo 2 y bueno, otro subgrupo sería la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es, como su nombre lo dice, una diabetes que inicia en el embarazo, pero particularmente entre la semana 24 hacia adelante, ¿no? O sea que no es una diabetes que tenía antes, sino es una diabetes que inicia durante el embarazo. ¿A eso se le llama diabetes gestacional? Así es, y sobre todo ya en el último trimestre, ¿no? Bueno, sobre todo de la semana 24 hacia adelante. En adelante. Si una paciente tiene diabetes en las primeras semanas, no es diabetes gestacional, ya la tenía seguramente desde antes. Eso es muy importante para que sepan también mis compañeros del área de la salud la diferencia en ese aspecto. Rápidamente, doctor, la diabetes gestacional se trata con insulina, ¿es correcto? Sí, en general y las recomendaciones pues, internacionales es plan de alimentación con algún nutriólogo, ejercicio y muchas diabetes gestacionales se pueden controlar nada más con eso. Sí, exacto. Y después de ahí el fármaco de elección puede ser insulina, a veces usamos fármacos tomados, pero más o menos así es el tratamiento. Ok, ¿no? Y aquí los voy a dejar picados, vamos a invitar nuevamente al doctor, al experto para hablar sobre este tema.
pero no es el objetivo del programa. Ahorita vamos a hablar sobre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Pero sobre todo diabetes tipo 2, que es la que pues nos está consumiendo el país, nos los está acabando y se está llevando todos los recursos de salud. Vamos a empezar por definición. Diabetes tipo 1, doctor, ¿a qué definimos con eso? La diabetes tipo 1 corresponde más o menos como al 5% de las diabetes, un poco más, poco menos, de los tipos de diabetes. Ajá. Y es una diabetes que no se puede prevenir, es una diabetes autoinmune. Autoinmune quiere decir que ciertos anticuerpos atacan al páncreas y lo destruyen. Es al páncreas. Al páncreas. No al hígado como salió en Televisa, ¿verdad? No al hígado como... Perdón, tenía que documentarlo, cómo es posible que salieran con esa jalada, pero bueno, véanos a nosotros sí hacemos buen programa de salud. Buena aclaración. Exactamente, entonces es el páncreas, no es el hígado, por favor. Ok, doctor, ¿esta diabetes se presenta en qué edades? Principalmente es en la etapa infantil y en adolescentes. Ok. 80-90% de los casos es en menos de 20 años. Y, como usted dijo, llega, o sea, no la buscan. No la buscan. De repente, pum, me tocó y tan. Así es. Ok, para hablar un poquito, porque tenemos papás y mamás que nos ven aquí que tienen chavos de esa edad, ¿cuáles serían los signos y síntomas de alarma para ellos para llevarlo con usted? Los principales síntomas sería, como en otros tipos de diabetes, que el niño o el adolescente o cualquier persona, porque también puede dar a etapas más avanzadas, Importante, ¿eh? es que empezaran a orinar mucho, mucha sed, pérdida de peso, muy inexplicada, ¿no? Sin hacer ejercicio, dieta, y pues malestar general, cansancio, quizás son los síntomas más comunes, cambios en la vista. Eso es importantísimo. Eso teniendo en cuenta la cuestión de niños y adolescentes. Así es. Ok, el tratamiento en estos dos grupos de edades, doctor, ¿cuál es lo más óptimo de acuerdo a lo actual? La diabetes tipo 1 es una diabetes que depende 100% de insulina. No hay otros medicamentos que se puedan administrar para su tratamiento. Ajá. Entonces, es una diabetes que se trata con insulina porque ya el páncreas no funciona y no produce insulina. Exacto. Aguas con eso y lo quería comentar porque de repente, lo digo con todo respeto, hay médicos que ni siquiera estudiaron la carrera de medicina que están siendo, están ocasionando un prejuicio, un daño a la salud a nuestra población y están dándoles tratamientos tomados a este tipo de pacientitos y la verdad que aguas. Entonces realmente nada más hay esto. Ahora, para todos mis conocidos del área de la salud, usted comentaba que este tipo de diabetes puede dar más grande. Sí, si bien la mayor parte de los casos es en menores de 20 años y sobre todo en niños y adolescentes, puede dar en pacientes mayores, ¿no? Arriba de 30 años, 25 años. No tiene como tal una restricción en eso, pero es poco frecuente. Eso es importante, o sea, no podemos subestimar ni decir, pues yo creo que nada más es la de siempre, sino hay que hacer un buen diagnóstico. Hay que pensarla, claro. Ok, ¿cómo haríamos un diagnóstico diferencial rápidamente entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en personas mayores, en personas de más de 20 años, 22? Ok, esa es una muy buena pregunta. Un paciente con diabetes tipo 2 casi siempre tiene de antecedente sobrepeso y malos hábitos. Es un paciente, es una diabetes que viene de los malos hábitos y del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, podemos estar pensando que si un paciente llega conmigo a mi consultorio y me dice, doctor, yo voy todos los días al gimnasio, llevo una dieta, me cuido y de repente empecé a bajar de peso, empecé a orinar de más, me empecé a sentir mal, estudio, sale grande el nivel de glucosa que te vamos a hablar, entonces podemos pensar en una tipo 1. Así es, porque no tiene ningún factor de riesgo ese paciente, es muy sano para tener diabetes tipo 2. Exacto. Fíjense, ahorita hablamos rápidamente de una diabetes gestacional, lo vamos a volver a invitar, hablamos rápidamente de diabetes tipo 1 para quitar esta cuestión de los mitos, creencias, de que no puede dar en adultos, porque eso es comúnmente lo que luego pensamos también como médicos, y yo lo tengo que decir, en algún momento lo pensé, y ya nos dijo el experto que no es así. Pero nos vamos ahora con el pan nuestro de cada día, con las cuestiones importantísimas del área de la salud y vamos a empezar a hablar de diabetes tipo 2. Doctor, ¿cómo definiría usted la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente, más o menos abarca el 90-95% de los casos y es una diabetes que tiene como causa pues varios factores. Principalmente lo que les mencionaba, la obesidad, los malos hábitos, el sedentarismo y factores familiares también. Eso es importante. Sedentarismo, no hacer ejercicio,
Y desgraciadamente vivimos en un país en donde pues no estamos haciendo mucho ejercicio, esa es la realidad. Las nuevas generaciones ya lo están viendo diferente, pero actualmente las de mi edad y las de antes de mi edad, o sea, las más viejitas pues está cañón y no están haciendo ejercicio, esa es la realidad. Doctor, factores de riesgo, estamos hablando de alimentación. Carnitas, gorditas, tamales, ahí se viene el 2 de febrero, ahí les encargo, bueno, ¿es correcto todo esto o es un mito también? Eso es una realidad, una realidad bastante dura porque pues es en parte la cultura mexicana es una alimentación rica en carbohidratos, en harinas, mucha tortilla, mucho pan, el refresco, pues somos el país más consumidor de refresco. Sí, completamente. Y eso nos lleva a la obesidad y después a tener diabetes mellitus, hipertensión y otros problemas, ¿no? Entonces eso de el gordito feliz es otro mito. Es un mito también muy grande. Cañoncísimo, ¿verdad? De que sí. Mi hijo está Michelin y va a ser un gordito simpático y feliz. Y no es así. Así es un problema muy grande de salud que está muy subestimado y que no hay que ver a la obesidad como algo normal. Doctor, hace poco leía en un artículo en que la Organización Mundial de la Salud a la obesidad ya la ve como una enfermedad. Claro. No como ay, pobrecito, está gordito y ya está ahí. No, sino que hay que atacarla, ¿es correcto? Es correcto porque es el principio de muchas otras complicaciones o enfermedades, como las que les mencionaba, ¿no? Diabetes, hipertensión, infartos, colesterol alto. Y que nos lleva principalmente a nuestro tema, que es la diabetes. Así es. Ahora, en cuestión a género, ¿da más en hombres o en mujeres o eso también es un mito, doctor? Es más o menos a la par. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México, el registro que se tiene en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 es un poco más prevalente en mujeres que en hombres, así como la obesidad, pero estamos más o menos a la par. No hay mucha diferencia. Ok. Doctor, usted con su conocimiento, genéticamente, como latinos, como mexicanos, ¿hay predisposición a la diabetes? Así es, también hay que mencionar eso, somos una raza de mayor riesgo y pues es otro factor, ¿no? Tenemos ya raza, antecedentes familiares, padre, madre con diabetes, abuelos, hermanos y pues los factores ambientales como la alimentación y la falta de ejercicio. La falta de ejercicio, exactamente, la alimentación. Algo muy importante, doctor, actualmente están haciendo los mexicanos por este temor a la diabetes, este tipo de dietas que ven en Facebook, este tipo de dietas que ven en Twitter, que ven de repente en revistas. En revistas, ¿no? Exactamente. Esto no es así, ¿verdad? O sea, tú como endocrinólogo sabes que deben de llevar una dieta y deben de llevar un seguimiento con nutriólogo. O sea, eso hay que quitarlo completamente. Eso es una realidad, ¿no? Así es. De hecho, bueno, todos deberíamos de tener un nutriólogo o al menos una asesoría alguna vez para saber comer. Y alguien que tiene diabetes, un paciente con diabetes, la mitad del tratamiento es la alimentación. Aquí mis nutriólogas, la licenciada Carla y la licenciada Guadalupe ya se han estado riendo de mí porque a cada rato me dicen, ¿a qué hora vas? Ay, no me vean, por favor. Pero bueno, otra cuestión muy importante, doctor. Factores de riesgo, ya hablamos de obesidad, de alimentación, sedentarismo. ¿Qué pasa, doctor, con el tabaquismo y el alcohol? También son factores de riesgo, tanto para diabetes como para otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, la recomendación es, pues obviamente no fumar y tener un consumo leve o moderado de alcohol, ¿no? Otra cuestión, doctor, y lo tengo que preguntar. ¿Diabetes y alcohol se llevan? Viéndolo en términos generales, ¿no? Ajá, ok. Sin embargo, el paciente con diabetes, bien controlado, con alimentación, tratamiento, pues sí se puede tomar una copa, 2 copas de vez en cuando, ¿no? O sea, copas. Así es. No copas. No las de consagrar, por favor, ¿eh? Ok. Eso también es algo importante porque de repente los pacientes con esta enfermedad me dicen, no, doctor, pues ya nunca voy a volver a tomar. ¿Y cómo es posible? Entonces es un mito. O sea, sí se puede, bien controladito. Claro, depende ahí del paciente, pero si está bien controlado, si no tiene medicamentos con alto riesgo de hipoglucemias, o sea, de bajones de azúcar, puede tomar una copa, 2 copas máximo, de vez en cuando, ¿no? No diariamente, pero de vez en cuando. Perfecto. Doctor, algo muy importante. A mí me dio diabetes porque me dio un coraje. A mí me dio diabetes porque me dio un susto. A mí me dio diabetes porque me hicieron el mal de ojo. ¿Qué onda con eso, doctor? Pues bueno, todos son mitos y son mitos muy comunes. Sí. La diabetes, como lo mencioné previamente, viene de hábitos, sobre todo, un poquito de herencia, la raza, todo esto, pero principalmente hábitos y es prevenible al 100%. Exactamente. Y pregunta importantísima.
porque también eso es importante que lo sepan ustedes como pacientes. ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Lo podemos hacer de varias maneras. Uh-huh. Una de las pruebas que pedimos a alguien que sospechamos diabetes es glucosa en ayuno, por ejemplo. Uh-huh. Cuando está en 126 miligramos por decilitro hacia arriba, Uh-huh. 2 veces en ayuno, o sea, 2 tomas diferentes. Uh-huh. Con eso podemos diagnosticar diabetes. Okay. También hay un estudio que le llamamos curva de tolerancia a glucosa, Uh-huh. en donde pues un resultado después de 2 horas mayor a 200 nos puede diagnosticar diabetes. Okay. O alguien que de plano tenga una glucosa al azar, o sea, que se sienta muy mal, que esté orinando mucho, perdiendo peso, mucha sed, y le tomamos una glucosa y está en 300, 400, Okay. pues es muy lógico que tiene diabetes, ¿no? Ok. Para mis amigos del área de la salud, ¿qué pasa con hemoglobina glicosilada, doctor? He leído que es el gold estándar de oro. ¿Es correcto? La hemoglobina glicosilada es otra prueba que nos puede dar diagnóstico de diabetes. Arriba de 6.5, Uh-huh. también en 2 tomas podemos Uh-huh. diagnosticar diabetes, pero el problema con ese estudio es que no está estandarizado en Caramba. México. Ajá. Entonces, si la pedimos aquí en diferentes laboratorios, nos pueden dar parámetros muy diferentes. Oye, qué importante. Así es. Entonces, ¿tú nos recomiendas hacer con las otras 3 pruebas el diagnóstico? Sí, bueno, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada en 6.5, 6.4, pues está muy al límite y no la tomaría, habría que dudar un poquito, Ok. habría que corroborar con otras pruebas. Si está en 10 o está en 9, pues ya sería muy prácticamente el diagnóstico, ¿no? Ya está ahí, ¿no? El asunto. Pero sí es una prueba que no está estandarizada en México, no en Ok. todos los laboratorios, Ok. y entonces puede ser un poco pues, confusa. Ok. Platicando con él fuera del aire, tú trabajaste en el IMSS. Así es. ¿Qué nos puedes platicar? Porque eso también es otro mito. Los laboratorios de las instituciones no sirven. ¿Qué hay ahí, doctor? Realmente tienen estándares de calidad altos Uh-huh. y existen muchísimas pruebas que se pueden hacer en el IMSS y en otras instituciones. Y entonces, pues no vería yo por qué dudar tanto de un estudio de alguna institución, ¿no? Exacto, eso es sumamente importante. Entonces, ya hicimos el diagnóstico. Ya llegó nuestro paciente, ya salimos con la glucosa elevada, tenemos también aparte síntomas, tenemos aparte también antecedentes, llegamos con nuestra pancita colgando, ¿eh? También eso es importante. Claro. Subimos las escaleras y llegamos casi medio muertos con el doctor, así. Entonces, pues ya ahí tenemos varios factores de riesgo. Ahora, doctor, de acuerdo a tu experiencia, tus conocimientos, ¿cuál es el mejor tratamiento inicial para estos pacientes? Ok. Para la mayoría de los pacientes, bueno, para todos los pacientes hay que indicar de entrada plan de alimentación con nutriólogo. Exacto. Ajá. No hay que verlo como una dieta porque esto es un cambio en el estilo de vida más que una dieta. O sea, es un plan de alimentación para siempre. Ajá, exacto. Y actividad física siempre y cuando evaluemos el riesgo en los pacientes y que puedan hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio. Ajá. Y después de eso escogemos un tratamiento, y es importante aclarar que no hay un tratamiento mejor que otro, sino que es un tratamiento específico para cada tipo de paciente. Exactamente. Las nuevas guías de la ADA, de la American Diabetes Association, es lo que dicen, ¿no? O sea, que hay que individualizar al paciente. Claro. Eso es muy importante. Y también por ahí leí en ese escrito y también en otros artículos, y eso se los comparto también a ustedes, mis televidentes, que la alimentación y el ejercicio es más del 70% del tratamiento, doctor, ¿es correcto? Pues sí, realmente un paciente que sigue las indicaciones de alimentación y ejercicio y lo mantiene así siempre, puede tener muy buen control con menos tratamiento, con poca dosis de tratamiento, quizá nada más una clase de fármacos, en vez de un paciente que pues, no se cuida y que necesita muchos tratamientos, ¿no? Hasta insulina. Eso es importante porque de repente llegan y nos dicen, oiga, es que su chochito grande, su chochito naranja, su piquetito no me sirve y no estoy bajando. Pero no están llevando el apego ni el tratamiento. Esto también es importante decirlo, nunca gastan en salud, siempre invierten en salud, ¿ok? Entonces, para invertir en salud, cuando yo llego contigo, doctor, y tú me dices, ¿sabes que tienes diabetes? En lugar de ocuparme, pues en lugar de preocuparme, me voy a ocupar en mi enfermedad. Tu plan de seguimiento, ¿cómo es con el paciente? Eso también lo individualizo, depende del caso, pero pues generalmente iniciamos con toda esta charla que hemos tenido aquí, haciendo conciencia en alimentación, ejercicio, les explico el tratamiento
Y algunos los monitorizamos en casa, ¿no? Con glucómetro u otros dispositivos para chequeo de glucosa. Y pues una cita inicial corta y después de ahí ya vemos dependiendo del caso, ¿no? En ZBR TV Online, en A Tu Salud les traemos calidad. Fíjense dos cosas que acaba de comentar aquí el doctorazo. Individualiza el tratamiento, o sea, no es receta de cocina, otro, sí, ahí está lo de siempre. Y dos, dependiendo del paciente monitoreas o no. Claro. Eso también es importante porque de repente es el miedo de, me voy a estar picando todos los días, 3 veces al día, ¿qué onda? O sea, eso también lo individualizas. Claro, hay pacientes que no requieren monitoreo, hay pacientes que requieren monitoreo al principio y quizá también para que ellos vayan viendo cómo va bajando su glucosa, cómo si comen ciertos alimentos mejora o empeora, pero muchos pacientes no requieren monitoreo en su casa. Fíjense, eso es sumamente importante. Y vuelvo a repetirles, el doctor Alberto Rodríguez Gutiérrez está en el Hospital Star Médica, en el consultorio 603, al teléfono 4422 70 4473. ¿Redes sociales, Doc, me decías? Sí, estoy en Facebook como doctor Alberto Rodríguez. Ahí también lo pueden seguir, por favor, Sote. Y Doc, otro mito, azúcar. ¿Le quitas el azúcar por completo al paciente diabético? Eso es también una pregunta muy interesante. El azúcar como tal, viéndola como el azúcar que le ponemos al café, eso, pues lo evitamos en la medida de lo posible o al máximo. Pero el azúcar, tomándolo en cuenta como global, como carbohidrato, obviamente no, porque pues es parte indispensable de nuestra alimentación. Exacto. 50-60% de nuestra alimentación puede ser carbohidratos, un poco menos, un poco más de acuerdo al caso. Y esto pues no es azúcar como la que mencionamos, ¿no? Pueden ser frutas, cierto tipo de pan, pastas, arroz, qué sé yo, bastantes tipos de alimentos. Que eso es sumamente importante. Doctor, teniendo en cuenta también lo del tratamiento, vamos a empezar por lo que siempre da miedo, insulinas. ¿Las insulinas dejan ciegos? ¿Las insulinas causan problemas articulares? ¿Las insulinas cortan miembros? Esos son todos mitos, mitos bastante más comunes de los que creeríamos, ¿no? En la población. Y pues bueno, la insulina es un medicamento más. Es un medicamento que sirve para diabetes tipo 1 al 100% y para algunos pacientes con diabetes tipo 2 tiene pocos efectos secundarios y hay que saberla manejar para que no tenga riesgos, ¿no? Exactamente. Metformina, doctor, tan conocida actualmente porque se ha dicho que ahora está produciendo cáncer, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir al respecto? La metformina sigue siendo un excelente medicamento y es prácticamente de la primera línea de tratamiento en diabetes tipo 2. O sea, la seguimos usando muchísimo. ¿Y les va muy bien a los pacientes? Es excelente, es un medicamento bueno, bonito y barato. Doctor, ¿qué pasa con las antiguas, con las sulfonilureas y con pues, los demás derivados antiguos que usábamos en consulta? ¿Qué hay ahorita con eso? Las sulfonilureas son medicamentos muy potentes, pero sí son medicamentos con ciertos riesgos de hipoglucemia, o sea, de bajas de azúcar, menores a lo que queremos, ¿no? A un rango pues ya no adecuado. No son tan recomendadas, no son definitivamente de las primeras opciones y a veces las usamos pues por económicas, pero nunca es de primera elección. ¿La carbosa, doctor? Tampoco tiene gran utilidad actualmente. El asunto con la diabetes tipo 2 es que hay muchos tratamientos nuevos en los últimos 10 años que han venido a dejar atrás todos estos medicamentos. Y es exactamente a eso voy. ¿Qué hay de nuevo, doctor? De nuevo, pues hay, tanto tomados como inyectables. Hay medicamentos que podemos inyectar una vez a la semana, por ejemplo, con efectos muy importantes sobre peso, sobre riesgo cardiovascular, bajan mucho la glucosa, pero de manera segura. Y tomados también hay muchos medicamentos muy importantes, como los inhibidores de SGLT2, que nos pueden mejorar muchos parámetros más allá de la glucosa. Exacto. O sea, también hay que quitar ese mito de, pues si tengo diabetes, de algo me he de morir y pues que me den lo que sea, ¿no? O sea, porque ya no hay eso. O sea, estamos en un pleno siglo XXI donde ya hay muchas cosas y tú lo manejas y pueden ir con el experto y realmente les va a dar un tratamiento personalizado. Y como siempre les digo, el problema no es de algo me voy a morir, sino la agonía para llegar a ese problema, ¿no? Exactamente. Ahora, tomando en cuenta la agonía, vamos a la cuestión de las complicaciones, doctor. Ya hablamos
de los factores de riesgo, ya hablamos de que no hay una diferencia real aquí en México entre hombres y mujeres. También ya hablamos en esta cuestión de cómo hacer el diagnóstico, hablamos un poquito sobre el tratamiento. No nos vamos a meter en cuestiones del tratamiento porque para eso hay que ir con el doctor, hay que tener una charla, se va a individualizar, se tiene que hacer todo eso. Pero nos vamos a ir con algo sumamente importante y que el paciente subestima, las complicaciones, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en México? Las más comunes son alteraciones visuales, retinopatía, ceguera y otros tipos de complicaciones visuales en los ojos. Otra complicación es la neuropatía diabética, que es prácticamente, en la mayor parte de los casos, un dolor quemante, que arde, que dan calambres en las piernas, en las manos, y por supuesto que la insuficiencia renal, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Son tres enfermedades, o más bien consecuencias de la misma enfermedad, pero que cambian el estilo de vida completamente del paciente. Son paciente que veía que de repente te diga, híjole, ya no estoy viendo, o sea, le cambia la vida completamente. Teniendo en cuenta la primera cuestión, la cuestión visual, si se atienden y se detectan a tiempo, ¿hay buena evolución? Sí, o sea, lo que buscamos en un paciente con diabetes que nos llega de primera vez, lo que queremos es prevenir todas las complicaciones. Evitarlo, ¿no? claro. Evitarlo desde el principio. Si ya llegamos a ese punto, detectarlo lo antes posible y evitar que progresen. O sea, ya tienen la complicación, pero hay que evitar que empeoren. Exacto. Y que se puedan mantener con pues, pequeñas alteraciones visuales, por ejemplo, el mayor tiempo posible, sin avanzar a ceguera o algo más problemático, ¿no? Eso es muy importante. Doctor, los calambritos, el adormecimiento de piernas, el dolor en todo el cuerpo, o sea, neuropatía diabética. ¿Cómo inicia? ¿Cómo podemos detectarla a los pacientes? ¿Cuáles son los datos que nos dan a los médicos? Y sobre todo, ¿se puede curar? La neuropatía, habitualmente la más común, empieza, le decimos en guante y calcetín, ¿no? Empieza en la zona de las manos y de los pies, justamente en guante y calcetín. Suele ser de los dos lados y es una sensación, como les mencionaba, como toques, como calambres, adormecimiento. Y así es como la puede identificar el paciente con diabetes. Empeora generalmente en reposo en las noches. Se puede controlar. Habitualmente el primer tratamiento es controlar la glucosa. Y hay ciertos medicamentos que nos ayudan mucho para disminuir el dolor. Y como médico, doctor, casi siempre la pregunta que hacemos es, oigan, ¿y se curan estas neuropatías? ¿Se pueden revertir? Pues muchos pacientes sí pueden estar libres de dolor y de molestias si se llegan a controlar, pero hay pacientes que ya tienen ciertas complicaciones, ¿no? Disminución de la sensibilidad, o dolor crónico que no es completamente curable, sino que ya hay cierto grado de afección. Una neuropatía significa una afectación a los nervios. Y para que quede un poquito más claro en los pacientes y me digan, ay, ¿por qué al diabético le dan neuropatía? En términos muy sencillos, doctor, que nos pudiera usted apoyar mucho en eso, ¿por qué da la neuropatía en los diabéticos? La glucosa alta en sangre, pues si lo tomamos como algo muy sencillo, es como si los nervios que nos dan sensibilidad fueran cables, y esa glucosa alta por mucho tiempo, y entre más alta, pues obviamente peor. Claro. Es como si descarapelar esa cubierta de los cables. Y pues es un cable pelón, ¿no? Sí. Que empieza a provocar problemas de sensibilidad, dolor y todo lo que ya mencioné. Ok, y esta causa, este problema de sensibilidad, nos lleva a que de repente haya pequeñas lesiones, pequeñas heridas, pequeños golpes que no siente el paciente, ¿es correcto? Así es. Y esto puede generar algo que se llama pie, yo le digo diabólico, pero es pie diabético, pero está complicado. Sí, es uno de los factores de riesgo para que el paciente tenga pie diabético, que ya sería el pie diabético como tal, pues una infección derivada de un golpe que el paciente no siente y pues aunado a que está descontrolado, esa herida no cura, y pues es el principio de una amputación, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, fíjense dónde empezamos y hasta dónde tuvieron que llegar sin realmente, y lo digo con todo el amor del mundo a mis televidentes, sin la conciencia de cuidarse de su enfermedad. O sea, hay que cuidar mucho esto. Y llegamos a la parte más triste, más complicada, más compleja, porque literalmente te cambia toda la estructura de tu entorno familiar, la economía, todo. La insuficiencia renal del diabético, doctor. ¿Qué pasa ahí? La insuficiencia renal es una complicación pues devastadora. Sí, exacto. Es la primera causa de enfermedad renal crónica, o sea, de insuficiencia renal, la diabetes. Y
a partir de ahí el paciente tiene un alto riesgo de complicaciones y mortalidad, ¿no? Aparte de discapacidad, por lo que mencionabas, diálisis, demasiadas limitaciones. Exactamente. Y la insuficiencia renal en un paciente diabético dio efectivamente, y recalco mucho, hago mucho redondeo en esto, por los niveles altos de glucosa, ¿es correcto? Así es, todo deriva de los niveles altos de glucosa. Si el paciente tiene hipertensión además, pues los dos le van a causar insuficiencia renal. Completamente. Colesterol alto, pues todo lo que implica este tipo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Doctor, para mis televidentes que no son del área de la salud y que siempre tienen esa duda y que son diabéticos, más bien, primero vamos a tocar los que no son diabéticos. ¿Existe la prediabetes? Existe la prediabetes. La prediabetes yo les explico a los pacientes que es como un semáforo amarillo. Exacto. Es una alerta. Ajá. Es una etapa en la que podemos todavía revertir hacia la normalidad. Exacto. Y si no se hace nada, pues fácilmente podemos brincar esa barrera y pasar a tener diabetes, ¿no? Y los niveles normales para un diabético de glucosa joven, un adulto joven de los 20, 22 años a los 59, ¿en qué rango la estaría usted diciendo? Bueno, tienes chance de estar entre esto y esto. De manera general, una glucosa en ayuno en alguien que ya tiene diabetes es entre 80 y 130. Okay. Después de comer, 2 horas después de los alimentos, menor a 180, pero ahí es diferente alguien con 3 meses de diagnóstico y 20 años de edad contra alguien de 50 años y 15 años de diagnóstico. El rango de estricto, ¿no? Entre más joven y menos tiempo con diabetes, más estrictos. A eso voy. Cuando se detecta la enfermedad tempranamente, tenemos que ser muy estrictos con los niveles y el apego al tratamiento y decirle al paciente, tú tienes que estar aquí. Pero también tenemos gente de la tercera edad que nos ve. ¿Ahí qué pasa con el mi doc? Ahí es todo lo contrario. Hay que ser mucho más flexibles porque el paciente adulto mayor tiene más riesgo de bajones, de hipoglucemias. Exacto. Que les pueda provocar caídas, fracturas, deterioro cognitivo. Es un asunto completamente diferente, ¿no? Exactamente. Y doc, mitos también muy importantes. Se me bajó el azúcar, me tomo una coca, ¿es correcto? Pues no es así. Ajá. ¿Tú qué nos recomiendas? Yo les recomiendo que si tienen síntomas de hipoglucemia, que pueden ser taquicardia, sudor frío, ansiedad, sensación de hambre, primero se midan si es que tienen a la mano el glucómetro y se corrijan con pues medio vasito de jugo, lo que tengan a la mano, tabletas de azúcar, lo que tengan a la mano, porque pues no siempre está a la mano todo eso, pero no sobrecorregirse, o sea, no tomarse un refresco, no comer todo lo que vean. Sí, pero si pueden medirse y corroborar, mejor tratarla y volver a medirse 15 o 20 minutos después para ver cómo están, ¿no? Eso es importante, fíjense, ¿eh? O sea, eso lo pueden hacer ustedes en su casa tranquilamente con lo que tienen ahí a la mano. Otra cuestión muy importante, doctor. Realmente, ¿cuándo llevar a un paciente a urgencias con niveles altos de glucosa? ¿A partir de qué niveles? Yo les sugeriría, es complicado porque hay pacientes que se pueden acostumbrar tanto a estar tan altos que a veces pues, no se sienten mal y no van a ir a urgencias, pero yo les sugeriría que si están arriba de 300 constantemente, 250, 300, y tienen aparte síntomas, no sé, deshidratación, han perdido peso, alguna infección, además del descontrol, vayan a urgencias sin dudarlo, ¿no? Eso es importante porque de repente dicen, pues se me va a pasar, se me va a bajar, se me va a quitar, etcétera, y pues no, esa es la situación. Y existe también otras complicaciones, dos muy importantes para comentar. Primero, el coma diabético, porque todo el mundo hemos escuchado del coma diabético y creo que nadie sabemos qué es el coma diabético de los que no estamos en el área de la salud. Brevemente, ¿qué es, doctor, el coma diabético? Pues lo que la gente le llama coma diabético puede ser más bien un estado de descontrol, pues el máximo grado de descontrol de la diabetes, que puede ser una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, que así se les dice médicamente. Y son situaciones en las cuales hay un descontrol tal que el paciente tiene pues todos los síntomas que mencionamos y riesgo de hasta de mortalidad, ¿no? Por no atenderse adecuadamente y rápidamente. Exactamente, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque de repente me dejan a los pacientes ahí en el, pues que tome un vasito de agua, que empiece a hidratarse, vamos a ver cómo evolucionas, a ver si estás mejor, y si de plano te veo medio un fregadón, pues te llevo. Así es. Y aguas con eso, porque ¿evoluciona rápido, doctor? En la diabetes tipo 1 es muy rápido y es
muy agresivo porque es una diabetes bastante lábil y bastante fácil de descontrolarse. En el paciente con diabetes tipo 2 puede avanzar más lentamente, casi siempre por una infección o porque suspendieron el tratamiento, pero no hay que dudar en llevarlos a urgencias, ¿no? Fíjense, y vuelvo a hacer hincapié, aquí a Tu Salud les traemos realmente pura calidad. Vuelvo a repetir, el doctor Alberto Rodríguez Gutiérrez, endocrinólogo, está en el Hospital Star Médica, en el consultorio 603, al teléfono 4422-704473. Él fue egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y antes de que se me olvide y me mate, saludos al doctor Menchaca. Amigo, muchas gracias. La verdad es que él nos contactó y por eso está aquí el doctor. Pero luego me dice que no me mando saludos, entonces ya le mandé saludos, ¿verdad, doctor? Saludos. Y también hasta Jalpan, que luego me ven y se me había olvidado. Gracias, Jalpan, por vernos. Hasta allá llegamos. Gracias, la verdad. Doctor, ¿qué te gustaría que se llevaran nuestros televidentes y que dijeran, con esto me quedo de la charla del día de hoy? Me gustaría que se quedaran con, específicamente hablando de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad 100% prevenible, que depende prácticamente de nuestros hábitos, mantenernos pues, delgados, con buena alimentación y actividad física, y que siempre la prevención es mejor a llegar a un punto en el que pues tengamos complicaciones, o diabetes, complicaciones, y pues creo que es en lo que debemos de enfocarnos más, ¿no? En decir a la gente qué podemos hacer para prevenirla. Y ya teniéndola, pues que busquen un tratamiento temprano. Exactamente, y adecuado, por favor, Sote. Eso es sumamente importante. Y de los pacientitos de diabetes tipo 1, que luego también se me estresan mucho, doctor, ¿realmente pueden tener una calidad de vida como siempre? Sí, el paciente con diabetes tipo 1 es una diabetes más compleja que la tipo 2, pero llevándola en seguimiento con especialistas, nutriólogo, endocrinólogo y el especialista que requiere el paciente, puede tener una calidad de vida bastante normal. Sí, esa es la realidad. Así que conozco a varios tipo 1, ya saben, échenle ganas y eso es todo lo que tienen que hacer, realmente ir con el profesional, con el experto. Diabéticos tipo 2, sí conozco algunos, muchos de ellos, gracias a Dios, están haciendo lo que les toca. Los demás, aplíquense, y los que no somos todavía diabólicos, pues hay que cuidarnos, esa es la realidad, ¿no? Porque prevenir. En México está cañón, y si tenemos herencia de primera línea, o sea, papás o abuelos, pues ahí también nos puede pegar, es la realidad, ¿no? Pues amigos y amigas, la verdad, muchas gracias. ¿Tenemos comentarios? Sí, bueno, Dime. tiene una pregunta, dice, Dígame. ¿es cierto que te haces diabético si no comes a tus horas? Buena pregunta, gracias. Y entre paréntesis puso, desayunas tarde. A ver, Doc. Bueno, incluso ha habido estudios que involucren o que hayan visto que el ayuno, o sea, el no desayunar, es un factor de riesgo para resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, parte del hablar de buenos hábitos alimenticios, un plan de alimentación, es evitar precisamente eso, ¿no? Comer adecuadamente. Habitualmente les recomendamos 3 comidas, 2 colaciones. Yo les recomendaría, claro que 3 comidas medidas, ¿no? Sí, no me voy a comer, doctor. Yo les recomendaría que pues, no ayunen de manera innecesaria y que pues, tuvieran buenos hábitos para prevenir diabetes. Braulio, ¿alguna otra pregunta? Bueno, esa es más mía. ¿Qué piensa usted sobre un video que estuvo circulando en donde están curándole la herida con azúcar a un diabético? Wow. Sí lo vi, pues no tengo palabras. Falso completamente, es mala información, es desinformar a la gente. Lo ideal es que en una herida, en un pie diabético, que es un pie diabético, lo lleve pues el tratamiento endocrinólogo, angiólogo, infectólogo y todos los especialistas involucrados, ¿no? Sí. Es algo complicado. Es casi como darle comida a las bacterias, ¿no? Por no decirlo. Okay. No, y súper bien, Braulio. Braulio, ¿alguna otra pregunta ahorita del público? Creo que son todas. Perfecto. La verdad, muchísimas gracias, Braulio, porque pues aquí estamos interactuando, como se ve, esto es en vivo, literalmente. Y doctor Alberto Rodríguez, muchas gracias por aceptarme la invitación. Y gracias a ti por la invitación está abierta, la verdad te vamos a volver a agendar para hablar de muchos temas. Claro. Y nuevamente, gracias a todos ustedes por vernos, por compartirnos, gracias por sus dudas, gracias por sus comentarios. Aquí con Braulio ya me estoy echando la mano para hacer esas interacciones. Gracias, Braulio, la verdad, por el apoyo. Y gracias a ustedes por compartirnos. La verdad es que queremos, y el objetivo de A Tu Salud es que llegue todo este conocimiento a la mayor población posible.
Nuevamente yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología y sexualidad humana. Nos vemos el próximo miércoles, tenemos una cita aquí en ZBR-TV Online, la nueva y la mejor forma de hacer televisión en línea. Nos vemos, hasta la próxima.